بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, y que la paz y bendición de Allah sea con su último mensajero, con sus compañeros, con su familia, con todos los que le sigan hasta el día del juicio, y que la paz y bendición de Dios esté con todos los profetas de Dios, Jesús, Moisés, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, David, con todos, y que la paz y bendición de Dios esté con ustedes. Continuamos. Antes de tomar el break, mencionamos una pequeña historia, y para indicarles de que el conocimiento cuando se busca se busca sin perjuicios. ¿Ok? ¿Quién es el que tiene más conocimiento? Allah. ¿Quién es el que tiene la habilidad de hacer lo que le place a Allah? Dios. ¿Quién es el que tiene la habilidad de protegerte de lo malo? Dios. Entonces, cuando uno busca conocimiento para complacer a Dios, se busca sin perjuicios. Por ejemplo, es decir, de esta información que le he presentado hoy, son de material que es musulmán y no musulmán. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Esa historia que le mencioné ahora, de Abdurrahman III y el mensajero, y su mensajero que lo envió a donde el rey alemán llamado Otto, lo leí en este libro. ¿Okay? Este libro, por una señora llamada Margaret Brown. ¿Okay? Este libro se utilizaba se llama The Magnificent Muslim, el musulmán magnífico, la historia de España en los siglos árabes, en esos 800 años. ¿Ok? Yo solamente quería, para relacionar, el objetivo por el cual ella escribió este libro. En breve, no lo voy a leer el libro completo, no se asusten, pero pónganse en el cinturón. Dice, muchos americanos no, esto no es. Sí, eso ya lo mencioné, pero yo mencioné de la historia y todo de la... Anyways, pero ella lo escribió con el propósito de enseñar información auténtica acerca de esta historia que hasta en este país no se enseña. En las escuelas se enseña breve, pero no en detalles. Pero ahora lo que se ha apoderado, de los individuos, quien sea, que quiere guardar el conocimiento y prevenir a que la gente conozca el conocimiento. Ahora, con el medio tecnológico, ya no hay límite. Ya solamente va a Google y escribe cualquier tema, y si es un tema histórico, encuentra en Wikipedia y ahí tiene todos los datos de a dónde viene, en qué libro y etcétera, sin perjuicio, y en muchos lenguajes. Ya no hay límite. Ahora, si no conocemos y si no conocemos y no nos esforzamos a aprender, lo que sucede es que estamos haciendo una injusticia con nosotros mismos, no con nadie. Porque eso es nuestro derecho, saber nuestra historia completa. Porque si tengo un primo que se llama Omar y una sobrina que se llama Nura y una otra sobrina que se llama Yasmín,
y otra. Esos son todos nombres árabes. Nura significa nur en árabe es luz. Okay. Yasmín también es la flor yasmín, es una palabra árabe. Okay. Y hay muchos nombres más. Fátima, el nombre de Fátima era la hija del profeta Muhammad. La primera que fue llamada Fátima. Hay que diga la segunda porque la primera era la mamá de la esposa del profeta Muhammad. Ok, en continuación, la caída de Andalucía. Después de esta historia, 800 años, ¿qué sucedió? Sucedió que la prioridad, como mencioné anteriormente, cambió. La prioridad que hizo que el Islam se expandiera en menos de 100 años por 3 continentes, y la gente aceptándolo por su propia voluntad, fue porque la prioridad era Dios. Después la prioridad cambió. Este hombre se encuentra en un documental llamado, si lo quieren escribir, When the Moors Ruled Europe. When the Moors Ruled Europe. Lo ponen en YouTube y tiene el video completo como 1 hora y 45 minutos. Y es creado por no musulmanes. Ese es un sabio no musulmán, Lauro Olmo Enciso, de la Universidad de Madrid. Y él dice, y eso clarificando un concepto erróneo. El concepto de que cuando un árabe o un musulmán viene a un lugar, a un país, es la decadencia de ese país. Es cuando el país lo que trae es daño. Y esa es una entrevista, él dice, eso no es verdad. Dice, es lo contrario, porque él es un arqueólogo. Y él estudió los rastros de los que controlaban a España antes de los musulmanes, los visigodos. Y él dice, el contrario, era cuando ellos estaban en poder que forzaban a la gente a aceptar su religión. Pero cuando los musulmanes entraban en países, fundaban ciudades y establecían sistemas y hospitales y tratamiento espiritual y tratamiento médico y inventaban. ¿Por qué? Porque en el conocimiento no hay límite. Dios es el que conoce todo. Entonces los musulmanes comenzaron a estudiar las estrellas. Y la mayoría de las estrellas hoy en día, para personas, los astrónomos, la mayoría de las estrellas tienen nombres árabes. Los números que utilizamos ahora, los 1, 2, esos números son árabes, originales. Si vas a la universidad y vas y lees el libro de Basic Mathematics, de matemática básica, al lado te dice de dónde el origen de cada número. Y dice el origen de este número es árabe. El número que vemos en los relojes, árabe. Entonces, clarificar estos conceptos y esos conceptos erróneos de decir de que el Islam se expandió con la espada, o que el Islam se expandió con lo que se llama el jihad, y lo traducen guerra santa. No hay nada santo en guerra. Y si se leen los libros históricos de la historia del Islam, nunca encuentra en un libro que sea escrito por musulmán de historia islámica que define esa palabra como guerra santa. Entonces quiere decir, la palabra es el esforzarse, mujahada, es el esforzarse, el sacrificio, esforzarse y el esforzarse contra uno mismo, de sus deseos, esforzarse contra uno mismo. No es lo que me gusta a mí, sino que lo que le gusta a Allah. Porque en el recuerdo de Dios los corazones tienen tranquilidad
Cuando se olvida el ser humano de Dios, entonces comienza el estrés. Porque no se saca tiempo para Dios, no tenemos tiempo para Dios. Porque cada rato una llamada o un email o un text message, ahora cuántas distracciones. Júzguese en ustedes mismos. ¿Cuándo apagamos el teléfono y decimos voy a tener que tomar tiempo con Dios sin interrupción? Mis hijos tienen que aprender a quedarse afuera y esperar. ¿Cuándo lo hacemos? Entonces, ¿cómo vamos a dar disciplina si no tenemos disciplina propia? Si no les enseñamos a nuestra misma persona cómo tener disciplina con Dios y controlar nuestras horas, cada día, cada segundo, nos estamos acercando a parte del destino, que es la tumba. Y nadie puede escapar. Kullu nafsin da'iqatul maut. Cada alma probará la muerte. Cada alma. Hasta los profetas probaron la muerte. Cada alma. Excepto quien, Jesús, que fue elevado al cielo, y cuando regrese en su segunda venida y completes el propósito de Allah, va a probar la muerte. Ok, aquí tenemos, si miramos donde dice Alhambra, estas fuentes aquí tenemos las fuentes de Alhambra, ¿cierto? A mano izquierda, en México, en Guadalajara. ¿Ve? Es similar, los arcos, las plantas, es muy similar. Y más similar es el nombre. El nombre Guadalajara es árabe. ¿Ok? Wad al-Hijara. Wad al-Hijara, el valle de piedras. Wad al-Hijara, Hijara es piedra. Wad al-Hijara. Wad al-Hijara. ¿Ok? Y como sabemos, mira, hasta la arqueología lo dice. También vemos aquí unas cuantas palabras. Está Guadalajara, aceituna, en árabe zeitún, azúcar, en árabe azúcar, pantalón, alcalde, al-Qadi, el juez. California, Califa. Califa es el líder. Sheriff, el que nos da los tickets. Sharif, el honorable. ¿Ok? Candy, también Candy. Eso lo encontré en este libro. No, si hay alguna falta, culpa al autor, ¿no? Okay. Arroz, porque yo conozco dulce halawa, que es en árabe, dulce. Arroz, ros. Camisa, camis. Oh, esta es interesante. Honolulu. Cuando los musulmanes llegaron, ¿ok? Porque llegaron a Hawái. También el nombre Hawái se llama Juzul Hawa. El lugar donde, la isla donde hay agua, aire, viento. Y en las islas siempre hay viento porque está rodeado por agua. Y Juzul Hawa, Hawái. Hawa es el viento. ¿Ok? Entonces, cuando fueron a ese lugar y encontraron perlas, ¿ok? Y decían, Jona, look, aquí hay perlas. Jona, look, Honolulu. ¿Ok? También entre las... I'm going to leave that for you later. No. Está sleeping. ¿Ok?
también hay una costumbre. Okay. Hay una costumbre que todavía se practica en Europa, que es la siesta. Okay, ¿qué es la siesta? El dormir al mediodía, ¿cierto? Se suena una campana y todo el mundo se va a descansar, a almorzar y a dormir del mediodía como hasta las 3. ¿Ok? Y eso es para poder trabajar. La fundación de esta práctica, quien la enseñó fue el mensajero Muhammad. ¿Ok? Y por la razón que la enseñó, es para que el ser humano pueda estar descansadito en la noche, cuando los niños estén durmiendo, para que pueda adorar a Dios en la noche. Que hay un dicho, Ayn el qiyam ma'al qaylula. Asiste a la oración de la noche con eso que se llama siesta. Ayuda, si quieres rezar en la noche. Porque en el Corán Dios dice, Ya ayyuhal muzammil, umil layla illa qalila. Oh tú envuelto en la sábana, párate a rezar en la noche, excepto un poco de la noche. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Mitad de la noche o hasta menos de la mitad. Está bien, si Dios es generoso, te da opciones. Esta práctica el mensajero de Dios la implementaba después de la segunda oración, que es el Dhuhr. Ahí es que, y yo lo vi con mi propia vista, cómo se practica en los valles, en los pueblos, en Egipto. Cuando yo estaba en Egipto, yo iba a los pueblos pequeños, y después de la oración del Dhuhr, de la segunda oración, todo el mundo está durmiendo. Todo el mundo se come almuerzo y se acuestan a dormir. Y se levantan cuando suena el otro llamado de la oración. Allahu Akbar, ahí se levantan, se purifican, se lavan. ¿Y de dónde van primero? Después de lavarse, directamente hacia la mezquita a rezar. Y yo lo implementé cuando estaba en Egipto con mi maestro. Él me decía, Sheikh Muhammad, me decía, acuéstate a dormir. No tengo sueño. No, vete al cuarto, cierra el libro y el cuarto. Ok. Me acostaba a dormir y después comenzaba a estudiar otra vez. Eso me ayudó cuando llegaron los exámenes en 2 meses a estudiar 28 materias, todas en árabe, y a pasar los exámenes. Con eso, descansar en el mediodía y estar despierto desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana terminando los libros. Pero eso es repaso, no era estudio intensivo. Ok, lugares similares. Aquí tenemos a Melilla y tenemos el Morro. Similar, muy similar. Como que la misma gente lo construyeron. Hasta tienen los mismos arcos en las ventanas, aquí, arcos, mira en las ventanas, mismos arcos. ¿Ok? Entonces el Morro es el nombre también de los musulmanes. ¿Por qué? Porque los europeos le llamaban los blancos, ¿cierto? Los morros eran porque eran de color. Todos nosotros somos morros. ¿Ok? Todos. Porque el significado es que es de color canela. Ok, las razones por la caída de Andalucía, división entre los mismos musulmanes. Cuando surgió lo de nacionalidades, porque la gente del norte de África eran, como le dicen, los berbers. Entonces también estaban los árabes, y ahí hubo diferencias entre ellos, y ahí se comenzó la creación. Yo soy de este país, ese de este país, o de este lugar, y tú no eres de acá, y etcétera. Y ahí cuando surgió eso, vino la conquista y los destrozó. ¿Ok? ¿Qué sucedió?
hay un detalle que más de 300,000 personas fueron o matadas o sacadas del país. ¿Okay? Los barcos que usó Cristóbal Colón tenían marcas de quién era el dueño. ¿Okay? Había un rey, si lo quieren buscar lo pueden encontrar en el internet, se llama Mansa Musa, es de Mali. Si busca Mali y quién era el rey de Mali, la inscripción de su nombre estaba en los barcos. ¿Ok? También cuando más de 1,000,000 de libros fueron quemados. ¿Ok? Que después le decían a la gente, ¿no quiere que te queme la casa? Ok, págame. ¿No quiere que te queme la finca? Págame. ¿No quiere que te queme los libros? Págame. Y después se pusieron un poquito más fuerte. Le dijeron, lo mismo que hicieron, regresó la historia otra vez, lo mismo que hicieron los visigodos cuando le dieron a los judíos, o aceptan el Islam, o aceptan el catolicismo, o se van, o se marchan. Así mismo hicieron. O aceptan el catolicismo, o se marchan. ¿Qué sucedió? La gente exteriormente afuera se ponían la cruz y estaban caminando y hacían todo lo que hacían los demás. Pero en sus hogares estaban leyendo Corán. En sí mismo todavía los niños estaban aprendiendo Corán. ¿Ok? Ahora, también llegaron a Sudamérica, llegaron a Puerto Rico, al Caribe, y encontramos que antes de Cristóbal Colón llegar a América, si quieren busquen las listas de los tribus, de los indios nativos de América, y búsquenlo por estado. Busquen la lista de los indios de Washington, de los tribus de los indios en Washington. Van a encontrar una tribu llamada Mecca, the Mecca tribe, la tribu de Mecca, antes de Cristóbal Colón. Aquí tenemos un versículo del Corán, antes de concluir, que dice: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. La traducción, oh humanidad, ve ahí Dios hasta en el Corán. Algunas veces Dios dice, Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes en el Corán, creyentes en Muhammad, creyentes en Allah. ¿Okay? Pero aquí es un llamado general para todos, musulmán y no musulmán. Oh humanidad, verdaderamente los creamos de un hombre y una mujer. Y los hicimos en grupos y en tribus para que se conozcan. Y verdaderamente los más noble ante Dios, pero no los más nobles ante mí. ¿Quién yo creo que es más noble? ¿Quién yo creo que es mejor? ¿Quién dice en la media, este es el mejor en esto, este es el mejor? ¿Quién dice? ¿Quién es el más noble ante Dios? Dice, Inna akramakum inda Allahi atqakum, el que tiene más piedad de Dios, el que es más consciente de Dios, el que le teme a Dios en privado y en público. Es como si Dios fuera un policía invisible. Inna Allah alimun khabir. Khabir, el que está bien informado. Alimun, el que conoce, y el que está bien informado de todo, de lo que está en nuestro corazón, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que vamos a hacer.
Ahora la pregunta es, si esta es nuestra herencia, y este es nuestro legado, como latinos porque Dios nos bendició con esta herencia, ¿ok? Y Dios nos bendició porque Él es el único Dios con un mensaje. Y nos bendició con miles y miles y miles de profetas. Algunos los mencionó por nombre, algunos no los mencionó por nombre. Y nos bendició con sagradas escrituras. Nos bendició con el Viejo Testamento, lo que llamamos el Torah. Nos bendició con las páginas de Abraham. Nos bendició con los salmos de David. Nos bendició con el Evangelio de Jesús. Y nos bendició con el Corán. Y quien no crea en la esencia de todo, no se puede considerar un verdadero creyente. Y quien no crea en todos los profetas, como se dice el verso que utilizamos en el principio antes de concluir, que dice, creemos en lo que se te reveló a ti, Muhammad, lo que se le reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a los 12 hijos de Jacob, a los tribus de Jacob, y creemos en lo que se le fue dado a Moisés, la Torá, y lo que fue dado a Jesús, el Evangelio. Creemos en todos los profetas de Dios. No hacemos distinción entre uno ni otro. Y nos entregamos a su voluntad. Porque hacia Él vamos. Y no hay triunfo si no purificamos nuestra creencia en depender en Dios, en pedirle solamente a Dios, en rezarle solamente a Dios, en poner lo muy hermoso es que el Islam no es una religión, ¿ok? En árabe la palabra es din, y el significado, si decimos que es solamente una religión, le ponemos un límite, ¿ok? Le ponemos un límite. Es parte religión, que es espiritual, parte religión, y también vida mundanal, el trabajo, estudiar. Entonces, ¿cómo puede ser? Si eso es lo único que se pueden llevar hoy, inshallah, solamente yo le voy a decir cómo pueden hacer que todas sus acciones sean adoración. Y es muy simple. No toma mucha preparatoria. Con la intención. Con la intención sincera para Allah, sin compartícipe. La intención al Creador. Si hay que preguntarle, se le pregunta a Allah. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. Que la paz y bendición de Dios sea con ustedes. Ok, aquí hay unas cuantas preguntas. Ok, ¿por qué? Una pregunta es, ¿por qué dicen que Jesús fue musulmán? Nosotros decimos que todos los profetas y toda la creación es musulmán. Todo. Las estrellas, el sol, la luna, los planetas, todo. ¿Por qué? Porque se entrega a la voluntad de Dios. Todos. ¿Ok? Jesús mismo en la Biblia dice, la comida de mi alma es hacer la voluntad del que me envió.
Él no dijo, yo vine a hacer mi voluntad. Y en otra versión de la Biblia dice, la comida de mi alma es hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de quien lo envió, quien lo creó. Y como dice el Corán, entonces, pero Dios lo creó a él sin padre. Él es mejor que otros profetas. Porque Dios lo creó a él sin padre y con madre nada más. Ok, entonces Dios nos da una similitud. Una es que Dios dice en el Corán, la similitud de Jesús es como la de Adán. Dios creó a Jesús sin padre y con madre. Y Dios creó a Adán sin madre y sin padre. Y Dios creó a Eva sin padre, sin madre, porque la creó de Adán. ¿Dónde está la madre de Eva? Entonces, lo que Dios dice, si Él dice kun, fayakun, cuando Dios dice sé, es. Él cree lo que le place. Él es el que tiene toda la habilidad, sin límites. Nosotros tenemos límites. Él es el que conoce lo visto y lo no visto y nosotros no. Él nos da poca información en la revelación acerca de lo no visto. Luego, este tema, si podemos hablar de la historia de María y Jesús, yo los puedo dirigir en... Hay unos CDs que habían ahí de María y Jesús. Si alguien lo tiene, es este que está aquí. Si quien hizo la pregunta si lo tiene, si quien hizo la pregunta no lo tiene, lo puede venir a buscar. Luego, eso también, el Corán trata con esta pregunta. ¿Por qué dicen que Jesús era judío de raza? Yo pensé que judío era una religión. Ok, vamos a ir con la fundación de toda de la única religión de Dios. Ok, el patriarca de los profetas, ¿quién fue? ¿Jesús, Moisés o Abraham?